Te invito a mirar este nuevo video. En este tutorial veremos el gráfico de VLTAP. ¿Qué es un gráfico? Es lo que te permitirá programar visualmente sin tener que escribir líneas de código. Gracias a nuestro gráfico podemos crear lógica en los nodos. Podemos crear un gráfico en cada uno de los nodos. Por ejemplo, aquí en el nodo App y también en el nodo Sección. Si creo el nodo Botón, podré crear un gráfico y por tanto personalizar su comportamiento. Una vez seleccionado el nodo, basta con hacer clic en el icono de gráfico de la parte superior para cambiar a su modo de gráfico. Si cambiamos el nodo, pasaremos de un gráfico a otro. Vamos a crear el gráfico del nodo Botón. Para ello necesitaremos los bloques. Un gráfico está compuesto por un conjunto de bloques conectados entre sí que nos permiten diseñar la lógica. En este botón, si quiero crear un gráfico, empezaré con un bloque de tipo evento. Haciendo clic en Añadir bloques, puedo añadir más bloques. Hay 5 tipos diferentes de bloques que explicaré a medida que avance. Empecemos con el bloque de eventos. Los bloques de tipo evento serán el punto de partida de un gráfico. Si haces clic en el tipo de evento, puedes ver que hay 5 tipos diferentes. Uno que se dispara cuando el nodo aparece, otro cuando el nodo desaparece. Estos dos eventos desencadenantes suelen estar presentes en la mayoría de los nodos. Hay otro evento que se dispara cuando se hace clic en el nodo. Cuando el cursor del ratón entra en el área visible del nodo, mouse enter, y cuando el cursor sale del área visible, mouse leave. Los eventos disponibles difieren según el nodo. Por ejemplo, para un nodo de entrada, los eventos pueden activarse cuando el texto en el área de texto cambia, o cuando se selecciona un trozo de texto, por ejemplo. Como puede ver, cada nodo tiene sus propios eventos. Volvamos a nuestro nodo botón. Y empecemos con el evento clic, que será el punto de partida de nuestro gráfico. A partir de ahí, podemos enlazar varios bloques para crear un flujo que describirá la lógica detrás de nuestro nodo. Arrastrando la pequeña flecha de salida y soltando el ratón, tendremos muchos bloques disponibles. Así que aquí, como puedes ver, hay bloques como variables, bloques de retorno de eventos, etc. Ahora veamos el segundo tipo de bloques de control. Estos son los que vamos a ver ahora y que utilizaremos muy a menudo. Para empezar, hay uno que nos interesa mucho, es el bloque de control debug, en español depurador. Este permite mostrar un mensaje de depuración, es decir, un mensaje de prueba que muestra un dato en un momento preciso. ¿Por qué es útil? Te permitirá entender lo que está ocurriendo en el gráfico en cualquier momento, comprobar que la lógica ha orientado correctamente el flujo, mostrar valores importantes, etc. Supongamos que queremos mostrar un mensaje de hola, hi en la pantalla, cada vez que hagamos clic en el botón a través del debug. Si hago clic en la vista previa, preview, a través del icono de la parte superior, despliego el menú Debug que me permite monitorizar mi aplicación y luego voy a la pestaña Logs. El historial de mensajes Debug mostrará el mensaje Hola cuando haga clic en el botón. Si vuelvo a hacer clic en el botón, Hola se mostrará de nuevo. Hemos creado nuestro primer gráfico. Y como podemos ver, cuando tenemos un gráfico presente en un nodo, a la derecha de este nodo aparece un pequeño icono de gráfico. Si vuelvo a seleccionar el nodo, podré volver a su gráfico. Ese fue nuestro primer bloque de control. Voy a mostrar otro que es bastante interesante. Se trata del bloque loop. Loop es un bloque que permitirá iterar un cierto número de veces y por tanto recuperar un trozo de gráfico varias veces. Por ejemplo, si quisiera mostrar 6 números, como 0, 1, 2, 3, 4 y 5, podría hacer 6 bloques de debug seguidos. Pero no es necesariamente la forma más elegante de hacerlo, y tampoco es muy práctico. En su lugar podemos utilizar el bloque loop. Si pongo 5, de hecho, llamará 5 veces al final del gráfico por loop. Luego, una vez que haya terminado, llamará al final del gráfico, el cual se llama finish, terminado.
Aquí voy a mostrar un debug. Y en mi debug voy a mostrar un texto que mostrará el índice, un contador que también puede ser incrementado. Como puedes ver, loop también devuelve ahora el índice. En cada iteración se incrementa el índice. A medida que el flujo pasa por el debug, esto lo mostrará en cada pasada. Lo cual puede ser muy útil porque, por ejemplo, si el índice es 0 en mi primera pasada y quiero hacer algo especial o hacer algo cada 2 veces, etc. Pero esta vez solo vamos a mostrarlo. Cuando termine volveremos a mostrar el índice cuando mi número de loops esté terminado. Pero para diferenciar ambos, en la salida de terminado, Finished, cambiaremos el color a verde. Normalmente nuestro gráfico estará listo. Y si miro en el menú de Debug y luego en Logs, Registros, y hago clic en el botón, podemos ver que se muestra el valor del índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, realmente puedes crear lógicas bastante avanzadas y complejas con este sistema de gráficos según tus necesidades específicas. Veremos casos concretos más adelante en aplicaciones reales, pero es importante entender para qué se utiliza cada bloque. Así que has entendido que los bloques de control son estos bloques de color azul claro que te permiten influir en el flujo. Por cierto, ¿qué es el flujo? El flujo son pequeños cables que pasan entre los diferentes bloques y por las flechas de entrada y salida de los bloques, para indicar el orden de ejecución. En nuestro ejemplo, el flujo entra en clic, luego en loop, después entra en el debug superior 5 veces seguida y finalmente llegamos al final del flujo en el botón de debug inferior. Y así podríamos muy bien imaginar otros nodos y otros comportamientos seguidos. Veamos otro tipo de bloques. Los bloques de tipo expresión. Estos devuelven los valores que podemos utilizar en diferentes lugares del gráfico. Aquello no influye en el flujo, solo los valores que se pueden utilizar. Probemos algo. Usemos un bloque de expresión de número aleatorio. Establezcamos los límites de este bloque para que se muestre aleatoriamente un número decimal entre 0 y 1. Para mostrar el debug de color rojo o un debug de color azul que crearemos. Por lo tanto, debemos añadir otro nodo de condición aquí. Dejemos nuestro debug verde de la salida terminada más adelante. Comencemos con el bloque de expresión número aleatorio entre 0 y 1. Puedo conectar la salida a otro bloque de expresión más grande o igual. A es mayor o igual a B. La entrada A se llenará automáticamente. Solo queda por indicar la segunda entrada, es decir, B, a 0,5. Luego tengo que conectar el punto de salida resultado, que será necesariamente verdadero o falso, al punto de entrada del bloque condición. En caso que el número aleatorio entre 0 y 1 sea mayor que 0,5, muestro el texto en rojo. De lo contrario, creo otro bloque debug que aparecerá en azul. Conectamos el punto de salida del índice al punto de entrada del texto para mostrar nuevamente el índice de forma dinámica. Como antes, se mostrará el texto en azul o en rojo, pero de manera aleatoria. Vamos a aumentar el número de loops para aumentar la posibilidad de obtener ambos colores. Cuando ejecutamos Preview, la vista previa, y luego Logs, es decir, los registros, podemos ver que a veces se muestran en azul y a veces en rojo. Vimos el bloque de expresión. Existen diversos bloques de expresión que permiten deducir valores, como nuestro ¿es el número mayor que esto? Tenemos muchísimas expresiones diferentes. Por ejemplo, recuperar la fecha actual, multiplicar números, transformar un texto en un número, etc.
Todo lo que hemos visto son bloques globales, que son accesibles casi siempre, concretamente los tipos de expresión y control. Pero como ya sabemos, los bloques evento dependen del nodo en el que te encuentres. De hecho, los bloques de acción tendrán los mismos efectos que los bloques de control, influyendo en el flujo, pero solo están disponibles en ciertos nodos. Típicamente en este nodo botón no hay ninguna acción por defecto. Pero en realidad podemos realizar acciones en nodos específicos. Vamos al menú de nodos. Por ejemplo, un nodo reproductor de audio tendrá en su gráfico acciones como play para reproducir el audio, pause para detener el sonido y seek para ir a una posición específica. Otro ejemplo. Si creo un nodo de almacenamiento Firebase, que es una base de datos, estas acciones serán upload file, download file y delete file, y podemos usarlas como queramos, pero solo dentro del nodo. Si voy a otro nodo, como al nodo sección, no hay acciones disponibles. El último tipo de bloque que existe es el tipo variables, que representa un dato compartido en un proyecto VaultApp para dinamizar la aplicación. Veremos en el próximo video cómo utilizar estas variables más detalladamente. Un ejemplo para ilustrarlas. Vamos a quitar el nodo Firebase y el nodo audio. Digamos que queremos crear la siguiente lógica con el botón azul. Cuando haga clic en él, el botón cambiará de color. Puedo hacer esto simplemente en su gráfico comenzando con el evento click. Si hacemos clic en el atributo Style, ubicado a la derecha, en el panel de atributos del nodo, podemos ver que el color de fondo es azul. Pronto veremos cómo gestionar los estilos de forma más precisa. Si desconectamos su variable por defecto y convertimos su valor azul en una variable background, es decir, fondo, y si conecto el bloque clicking al bloque definir background, podré cambiar el color e indicar que el color nuevo es naranjo. Cuando lanzo la vista previa de mi aplicación y por tanto mi lógica, vemos que el nodo botón se ha vuelto naranjo. Eso es todo para el gráfico. En el próximo video hablaremos de las variables con más detalle. Y eso es todo por esta vez. Nos vemos en la próxima.